Buenas. Hola, ¿cómo andan? Volvemos con las historias reales, esta vez dedicadas a alguien especial, vos sabés que a quién. Este es para vos, morrito querido. Si ya sabés, amigo, que esto es para vos, que te lo debemos hace 1000 años. Yo quería dejarlo como en el... Lo conocemos todos a él. No lo conoce nadie, pero lo conocemos todos. Es como Like a Ghost. Sí, esperemos que cuando lo conozcamos ya tenga su quintita en Kentucky. Olvidate, Sin ya va a problema. estar cultivando ahí atrás. Vamos a reaccionar hoy a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, un capo que se creyó inmortal. Capo. Este yo lo conozco porque vi Narcos México. Ahí Pensé que lo está. conocías personalmente. No tuve el gusto, pero sí vi Chet, Narcos chet. México y ahí lo nombran mucho, aparece todo el tiempo. Este es un video de MBS Noticias, le vamos a dejar el link al canal y al video. Siempre créditos Oficial. al autor original, nosotros estamos reaccionando, así que corresponde. Chicos, nos acompañan, que es un ratito, pero bueno, las historias reales son así, llevan un tiempito más, así que paciencia. Vamos. Bienvenida, bienvenido. Es un gusto que estés con nosotros en el tercer episodio de la segunda temporada Gracias. de este video podcast exclusivo de MBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo. Soy Oscar Valderas, titular de la columna Nación Criminal, que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino Primera Emisión con Luis Cárdenas. Y seguramente has escuchado el alias de El Señor de los Cielos. Este apodo se popularizó en los últimos años por una serie de televisión que contaba la vida ficticia de un tal Pero Aurelio Creo Casillas. que a varios han Muchos no llamado lo saben. señores de Pero Ah, el no, verdadero pará. Aurelio Casilla, no sé quién es ese, no sé qué Por serie eso, está hablando. No, porque también creo que en Colombia había alguien que le decían igual. Se ve que a varias personas que trabajaban con distintos cárteles de distintos países lo llamaban igual. No, porque No sé, ahí está hablando de una personaje Que no es. ficticio, no, yo este que Yo vi me hago era... cargo de Amado, nada. Claro, no, este que vi en Narcos México te decían el nombre, Amado Carrillo Fuentes, se sabía, es como una dramatización de una historia real. El Señor de los Cielos se llama Amado Carrillo Fuentes, y su vida es incluso más interesante que cualquier ficción. Cachero, Amado. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio Rojo. Con Oscar Valderas. Segunda temporada. Bueno, está recto. A diferencia de los capos de narcotráfico de quienes hemos hablado en los últimos episodios, en este caso me parece que la muerte es más interesante que la vida. De hecho, es probable que por las dudas alrededor del fallecimiento del Señor de los Cielos, es que este criminal se haya convertido en uno de los más interesantes y complejos en la historia delictiva de México. Eso no sabía. Amado Carrillo Fuentes es conocido porque fue el líder más importante del Cártel de Juárez en los años 90, una organización criminal que sigue viva hasta nuestros días y que ha engendrado a uno de los brazos armados más violentos de México, la Línea, que actualmente libra una violenta batalla por el territorio del norte del país con brazos armados del Cártel de Sinaloa, como la Gente Nueva. Qué pesado, ¿no? Qué pesado para levantarlo así como lo levantó, ¿no? Sí, pero están entrenados, son muchachos que están acostumbrados y... Aclaración, según fuentes periodísticas mías, la Línea ya no es solo un brazo armado, sino aparentemente ya Un cártel se en sí. transformó ya en un cártel en sí que está peleando por el control con otros cárteles más. Nunca había visto Mirá. el mapa con las islas de ultramar de México. Mira, nunca lo había visto. Debe ser paradisíaca. Me imaginé que las que existían, pero no, nunca había visto un mapa así. Qué loco, mira, acá también. Pero eso es hoy. Vayamos al inicio de esta historia y ubiquémonos en un pequeño poblado llamado Huamuchilito, en Nabolato, Sinaloa, el 17 de diciembre de 1956. El señor Vicente Manuel Carrillo Vega y la señora Aurora Fuentes López dan a luz a su segundo hijo, tan querido y deseado que le llaman Amado. Para su bautizo, la familia convocó a todo el pueblo a una gran comida. Llegaron incluso clanes de otras comunidades. A pesar de ser una zona considerada en pobreza alimentaria, corrió en exceso la bebida y la comida a cuenta del padrino, quien en los años siguientes se presentará como tío del niño. Ese benefactor era Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara y uno de los capos más importantes en la historia de México, Neto. junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Con semejante padrino, era cuestión de tiempo para que Amado entrara al narcotráfico. Y en el contexto de Nabolato, la infancia solo es una etapa en la vida que te prepara para mover droga. Amado estudió hasta quinto de primaria y abandonó las aulas para entrenarse como cuidador de vacas, en lo que alcanzaba la edad suficiente para ser halcón y vendedor de drogas. Al llegar a la adolescencia, Amado entró al Cártel de Guadalajara recomendado por su tío padrino. Al principio, tuvo tareas poco relevantes hasta que conoció a un empleado de Don Neto en Chihuahua, Imagen. a Pablo Acosta, el zorro del desierto, quien lo acogió como su muchacho de confianza. Gracias a eso, Amado estableció conexiones en Ciudad Juárez, una plaza importante para el cártel porque está cerca de la frontera con Estados Unidos, pero lejos de Culiacán o Guadalajara.
donde los grandes capos tomaban las decisiones más relevantes para el tráfico de drogas. Gracias a esa distancia física, Amado vio sin riesgos y desde lejos cómo su tío y padrino, Don Neto, fue detenido en 1985 en Puerto Vallarta y como el zorro del desierto fue abatido en 1987 en Santa Elena. Sin sus dos referentes, se sintió solo, pero también se vio obligado a abrirse oportunidades por sí mismo y crear su propia biografía. Y aquí es donde empezó a forjar su propio estilo, pues sintiéndose extraviado se mudó a Torreón, Coahuila, y con los ahorros que tenía fundó la empresa Taxi Aéreo del Centro, con apenas 2 avionetas, una Sabeliner y una Cessna, que usaría para transportar droga por los aires en honor al niño pobre que fue y que se maravillaba con los motores de las avionetas. Era apenas un novato y por eso en 1989 fue detenido por soldados de la 9ª Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, que en ese entonces encabezaba un general llamado Jesús Gutiérrez Rebollo. Y no olviden ese nombre, es importante para el final de esta historia. Y en esta parte del relato se cumple esa máxima de que no hay mejor escuela del crimen que la cárcel. Porque cuando Amado salió, por fin de prisión, el cártel de Guadalajara pasaba por un muy mal momento y estaba urgido de liderazgos jóvenes. Amado, que había absorbido como una esponja las lecciones que aprendió en la cárcel, dio un paso al frente y decidió apoderarse de la ruta narcótica del Pacífico. Lo haría con 2 hombres clave a su lado. Por un lado, el capo colombiano Pablo Escobar, que conoció desde sus tiempos en el cártel de Guadalajara, y por otro, un subalterno de su tío padrino que parecía que había nacido para mover droga, un tal Chapo Guzmán. Mira, se me han juntado Chapo Guzmán, Escobar y acá Amado Carrillo. ¿Qué podía salir? Fue contemporáneo además, ¿no? Claro, bueno, por eso también estaba muy buena Narcos México, porque te mostraba, también te juntaba eso, porque Narcos originales en Colombia con Escobar. Entonces te mostraba la mezcla de cómo Ya se llegaron a conocer. Algún día la voy a No, es que ver. está muy bien hecha. Ya hace años que solo veo cosas de niños, pero algún día lo voy a ver. Cuando tengan 18 los chicos. Algo que nunca dije es, desde que estoy más interiorizado en todo el tema lo parecido que son los hijos del Chapo con el Chapo. Al Chapo, Porque ¿viste? muchas veces no se parecen los padres, los hijos. Y todos, digo, los Claro, que he de visto. hecho ves al Chapo en joven y decís es uno De de los verdad, chapitos. me hace acordar, al que más me hace acordar de los que conozco es Ovidio. Quizá a ustedes les pasa lo mismo. Sí, puede ser. Y la gorra de cazador, eso que le da, ojo. Debe gustarla, ¿no? Por ahí. Seguramente todos estos. Como un experimentado hombre de negocios, Amado reinvirtió las ganancias de sus exitosos traslados de droga desde Colombia a Estados Muy Unidos inteligente. en una flotilla de avionetas de lujo y de máxima confiabilidad. Dicen que llegó a tener más de 50 aeronaves con sus respectivos pilotos y hangares. Pablo Escobar producía cocaína y Amado la colocaba en Estados Unidos. Pronto su alias se conoció en todo el tablero criminal de América Latina. Le empezaron a llamar el Señor de los Cielos. Para 1993, Amado Carrillo era ya jefe del Chapo Guzmán, pero le molestaba su estilo. Joaquín era escandaloso, fantoche, demasiado ruidoso. Y Amado, por otro lado, había sido criado al Era estilo de los fantasma. capos de antes, que sabían que el bajo perfil es el mejor seguro de vida. Amado quería deshacerse del Chapo, pero no podía matarlo como había hecho con muchos otros. La solución le llegó del cielo. En mayo de 1993 fue asesinado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara el obispo Juan Jesús ¿Te Posada acordás Solano. de esto, no? El No. crimen conmocionó No a me acuerdo. México, porque la Está en la víctima era un serie. poderoso ministro de culto, No, ejecutado con el estilo de los cárteles. Pensé Ah, que bueno. si me acordaba de la noticia cuando éramos chicos. Es y que no no, te no. acordás de la noticia cuando éramos chicos. La única noticia de México, me acuerdo de chico, y les cuento todo, es el levantamiento zapatista. Ah. En el sur porque por la CNN en español, que recién salía en Argentina. No, yo No me me acuerdo acuerdo, del es que asesinato éramos bastante chicos, esto fue en el 90 y pico, pero yo me acuerdo a mis papás comentándolo en algún momento, Ah. porque fue algo jodido, es un arzobispo, fue por error, no sé, Claro, me imagino. y lo mataron al arzobispo, se armó un quilombo terrible, y ahí te lo muestran todo. Pero sí, fue bastante conocida acá, no sé si No, yo no me acordaba. sí, no sabía. salió en todos lados porque éramos muy chicos, pero yo, o sea, cuando la vi en la serie dije, esto fue... Porque la víctima era un poderoso ministro de culto, ejecutado con el estilo de los cárteles. La presión social para resolver el crimen fue aprovechada por Amado, quien echó la culpa al Chapo. Y el de Badiraguato, aunque siempre se dijo inocente y hasta fue regañado por su madre, doña Consuelo, recientemente fallecida, empezó a decir que no era cierto, que él no lo había matado. Pero cierto o no, las autoridades cazaron a Joaquín Guzmán Loera como el responsable del crimen. Y un mes después, en junio del 93, fue detenido y encarcelado. Medio año más tarde, en diciembre, Pablo Escobar fue abatido por la policía en Medellín. O se suicidó cuando se vio rodeado. ¿Quién sabe? Esa hipótesis es materia de otro video podcast. Pero lo que sí sabemos es que de pronto, Amado Carrillo volvió a estar solo y en lo alto del poder. Ligero, como avioneta sin exceso de equipaje.
Así que tomó control. Perdón, yo sé que son imágenes de librerías, pero me pareció raro cómo seguía apuntando cuando yo estaba esposado. Ah, no lo estaba viendo. Tenía entendido que cuando están ya como esposados es porque ya los palparon, todo porque seguía apuntando así, pero bueno. A veces eso está en consideración de la policía, si lo considera una amenaza todavía, puede ser. Claro, A veces tenés gente muy peligrosa y por más esposado que esté, tenés que tener cuidado. Eso no, me parece que sí. Ahora, fíjate lo que es. Los tipos hacían todo el movimiento narco, empezaban encima del tema narco, porque antes el narco era más con la Mary Jane. Después empezó con Escobar, a los mexicanos a transportarle la cocaína a Escobar, que ahí empezó el negocio fuerte. Y empezaron todas las jodas del narco fuerte. Y fíjate que el problema se armó recién cuando mataron a un arzobispo. Sí. Porque viste que son muy religiosos. Católicos. Entonces se volvió loco a toda la sociedad de todo México. Era como, ¿quién hizo esto? Y que aparezca el culpable. Y ahí recién las autoridades, por eso lo sacaron al Chapo. Pero viste que es básico. Si sos quilombero, terminás mal. Tenés perfil bajo, bro. Incluso de los negocios pendientes de Pablo Escobar, usando sus avionetas Boeing 727. Gracias a esa parvada, dicen que llegó a acumular una fortuna de más de 25,000 millones de dólares. A pesar de su riqueza, Amado no era un hombre extravagante. Cuidaba mucho no ser fotografiado ni asistir a lugares públicos donde pudiera ser reconocido. Era celoso de su imagen sabiendo que estaba en un negocio de traiciones. También lo sabía que en diciembre de 1993, los hermanos Arellano Félix, de quien les hablaré en el siguiente episodio, lo mandaron matar en una de las pocas ocasiones en que el capo comía en restaurantes, el Ochoa Valley Hall, sobre Insurgente Sur en la Ciudad de México. El atentado falló, pero dejó a Amado con la sensación de que algo tenía que hacer, y muy pronto, para no morir joven. Comenzaba a ser víctima de su propio éxito. ¿Y se acuerdan del general encargado de la zona militar de Culiacán, Sinaloa, donde fue detenido Amado muy joven, en el 89? Pues ese tal general Jesús Gutiérrez Rebollo había crecido en el ejército del mismo modo que el Señor de los Cielos había crecido en el crimen. El general había sido nombrado en 1996 como titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, el hombre fuerte del país, cuya misión era acabar con el narcotráfico. Pero ya se imaginarán que el general resultó todo lo contrario. Y aunque él y su familia lo han negado, un año más tarde de su nombramiento en 1997, fue detenido por brindar protección al crimen organizado. En concreto, el gobierno de Estados Unidos presionó al de México porque tenían supuesta evidencia de que el general Jesús Gutiérrez Rebollo protegía al Señor de los Cielos, a cambio, por supuesto, de jugosos sobornos. Aquello prendió alertas en Amado, quien supuso que el próximo en ser detenido sería él. Así que tomó sus maletas y huyó de México. El Señor de los Cielos se refugió en Sudamérica, donde ingresó con el nombre falso de Jorge Torres. Le hubiera gustado llegar a Colombia y protegerse con los amigos de su fallecido socio Pablo Escobar, pero pareció un destino demasiado obvio. Tenía que elegir uno inesperado y aterrizó en Chile. Luego vivió en Argentina y después en Uruguay. La vida le sonrió en el Cono Sur y tomó una decisión. Se jubilaría en el sur del continente, pero para hacerlo necesitaba una nueva identidad, específicamente un rostro nuevo. Así que viajó de regreso a México para seleccionar a 3 médicos que le hicieran una liposucción, una rinoplastía y cirugía de mentón. En el Hospital Privado Santa Mónica de Polanco fue intervenido por más de 8 horas. Pero todo lo que podía salir mal, salió mal. Fue una tormenta perfecta. Una complicación llevó a otra y la anestesia terminó por llevar al capo de las drogas a un paro cardiorrespiratorio. El 4 de julio de 1997, el Señor de los Cielos había muerto. Al día siguiente la noticia llegó a los principales medios de comunicación. El cuerpo del Señor de los Cielos fue embalsamado en una funeraria en la colonia Juárez, en la capital mexicana, y enviado hacia Culiacán para ser velado por su familia. Ya se imaginarán que había muchas sospechas sobre si el capo había fingido su muerte, así que la Procuraduría General de la República rodeó el velorio, confiscó el cuerpo, lo sometió a estudios forenses y confirmó 5 días después que ese cadáver sí perteneció en vida a uno de los hombres más buscados de México. Amado Carrillo Fuentes había muerto oficialmente, pero el mito cobraba vida. Parecía inverosímil para muchos que uno de los criminales más poderosos del país, y acaso del mundo, hubiera muerto como un simple mortal, así nada más, en una camilla. Quienes no creen esa versión dicen que Amado Carrillo Fuentes aún vive y que se jubiló en Cuba, aprovechando que México había congelado relaciones con el entonces mandatario cubano Fidel Castro por considerarlo un dictador. Y aún hay gente que asegura que el jefe del cártel de Juárez,
bebe ron despreocupadamente en La Habana. Por supuesto, Está como el los Diego. misterios Yo no me sobre su iría a vida La y Habana muerte igual. han inspirado no solo series de televisión, sino Sí, libros, documentales, canciones. De algún modo, fue pionero en la arriesgada estrategia de supuestamente fingir su muerte para quitarse de encima a las autoridades. La periodista Anabel Hernández escribió en su libro Los Señores del Narco que Amado Carrillo Fuentes estuvo en la lista de los 15 principales casos del FBI, incluso después de su fallecimiento, entre octubre del 95 y el 2002. Bastante. Tan importante que la agencia estadounidense destinó más horas y agentes especiales a investigarlo que al terrorista Osama Bin Laden. Pocos capos, dijo Anabel Hernández, serán recordados como el Señor de los Cielos, pues quienes lo conocieron lo describen como el rey de la traición, taimado y maquiavélico. Y ahora que estamos llegando al fin, quiero contarles que el Señor de los Cielos dejó una estela de muerte a su paso, cientos seguramente, pero sus víctimas más conocidas fueron sus médicos. 4 meses después de la muerte del Señor de los Cielos, automovilistas que circulaban de la Ciudad de México a Acapulco reportaron a las autoridades que sobre la autopista del Sol había 3 barriles metálicos con manchas de sangre. Cuando las autoridades llegaron y rompieron el cemento que contenía el olor fétido de los bidones, hallaron 3 cuerpos con huellas de tortura. Las pruebas genéticas indicaron que los asesinados eran el otorrinolaringólogo Jaime Godoy y los cirujanos plásticos Carlos Ávila y Ricardo Reyes, quienes fallaron en la misión de dar al Señor de los Cielos un nuevo rostro y por ende una nueva vida fuera de la ley. Mucha fortuna, muchos millones, muchas avionetas. Está muy comprometido. Si era falso, es comprometidísimo. Encima Claro. matás a los médicos para hacerlo ver todavía más real, como me estoy vengando. Estaba pensando en ese. ¡Guau! El compromiso con el acting o la mentira, lo cual lo haría lógico si. Igual, si, como dije, No si sé. fuese en Uruguay o en Cuba no me iría por ahí a una ciudad tan grande como La Habana, Montevideo, me iría en el medio del campo. No sé si el tranquilo. tipo sabe de perfil bajo, se iría a una aldea en Por eso. Groenlandia. No, bueno, no sé si tanto, pero. No sé, qué sé yo, pero raro, no sé. ¿Por qué después el gobierno también verificó, a menos que le haya pagado a los forenses o al gobierno para decir, miren, digan que soy yo, Sí, cosa bien. que no me jodan más, me puedo ir a vivir a La Habana tranquilo? No sé, pero que es posible, es posible. Un tipo que tuvo 25 mil millones de dólares, imagínate si puede sobornar gente. Es posible, pero bueno. La verdad que por lo que cuenta no creo. Está bueno que sea narrado. Me gusta sí. este- Narrado con alguien que estás viendo, eso quiero decir. Sí, Está sí, bueno. y que sabe lo que hace, pero algo cambiate. Un día, después otra cosa. Todas las operaciones juntas te tenés que hacer. ¿No es medio Es raro. arriesgado también? ¿No? Raro. Pero bueno, yo quiero creer. Me Pero gustan en las los últimos años de su vida, conspiraciones. Amado Carrillo Fuentes vivió como una presa que se sabía cerca de ser atrapada. Pese a su importancia, fue Sí, ven sustituido así, rápidamente en el cártel de Juárez por su hermano Vicente, quien se dedicó a construir su propia fama sobre la tumba de su hermano. Así, la historia de Amado Carrillo Fuentes, el capo que se creyó inmortal, pero que no llegó a cumplir ni siquiera 41 años. El verdadero Señor de los Cielos. Muchas gracias por llegar al final de este tercer episodio de la segunda temporada de Territorio Rojo. Ya sabes mi petición de cada episodio. Si les gustó este contenido, por favor, denle like, suscríbanse y compartan el enlace. Y nos vemos pronto para un siguiente episodio de la segunda temporada. Hasta pronto. Mirá vos, digo, me spoileaste toda la. Ah, yo te spoileé la de la cara, no te la imaginabas, que la quedaba ahí. Lo No, sabía no, y no te no. lo dije para no ser Porque garca. te dije, Ah, el no, amigo. yo te iba a tirar una, pero no, yo no soy traitor como el Amado. Muy bien, me gustó el video, me gustó la forma de narrarlo del hombre, Me sonó bien la me información. sonó obviamente un resumen, ¿no? Aparentemente dice que es garca, que te traicionaba. Eso es lo más asqueroso de para mí ese mundo. Que tenés que hacerte el bueno con uno y te das vuelta, che, mandalo a matar, qué sé yo. Yo no podría, es terrible. Ese precio que pagó de morir así, ya lo decían nuestras abuelas. Más alto volás, más desde arriba te caes. Cuanto más alto volás, más cerca del sol y te vas a quemar. Ahora, si el chabón la hizo y realmente fingió su muerte, es un crack, porque 10 años de carrera, me lleno, me hago re Sí. multimillonario y disfruto el resto de mi Sí, vida Ya está, chao. tirado en una playa con 7, 8 chicas que bailen al lado mío, qué sé yo. Bueno, es mucha gente que lo va a ver. Demasiada gente, sí. Ah, De grupos, 2 o 3, no más de eso. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Esperamos que sí, estén ahí. Seguro, Bueno, si estos son vamos a ver a sus llamarizas. casas. Ah. Suscríbanse al canal, likean, comparten. Estamos en Instagram, en Discord, en Facebook, en TikTok. También
Vayan al canal de MBS Noticias también, likean, se suscriben, porque estuvo bueno. Estuvo muy bueno y nosotros siempre que encontramos algo así le damos su crédito. Y permitime hacerle la mención especial para mi morrito querido. Te mando un abrazo enorme, amigo. Gracias por solicitarnos esto, que estaba muy bueno. Y siempre real vos, Saludos a Mia Khalifa. Nos vemos en el próximo video. Un beso y un abrazo enorme. Chau, chau.